La condición de títere de Spamton simboliza la sensación de que si no puedes elegir tu destino, no eres realmente libre. Podríamos contrastar esto con Gibel, quien se siente liberado y reconfortado por la idea de que si su destino es el mismo pase lo que pase, entonces puede hacer lo que quiera hasta que llegue. En este vídeo analizaremos diferentes marcos filosóficos desde el punto de vista de la libertad, el libre albedrío y la voluntad, tanto clásicos como cristianos. En el primer bloque comentaremos por qué esos sistemas filosóficos no ayudarían a Spamton a liberarse de sus cables. Finalmente, hablaremos sobre el existencialismo, una de las pocas disciplinas filosóficas que le pueden beneficiar en su búsqueda de la libertad. Me hubiese encantado tratar otras corrientes de pensamiento, pero por limitaciones de tiempo me he tenido que abstener. Otro día será. El estoicismo parte de una visión profundamente determinista del mundo. Todo lo que sucede está fijado por un orden universal inevitable, gobernado por una inteligencia cósmica. En este marco, la libertad no consiste en cambiar los acontecimientos, sino únicamente en escoger cómo reaccionar ante ellos. Para Spamton, que lucha desesperadamente por alterar su curso vital y escapar de un destino que percibe como impuesto, esta concepción equivaldría a aceptar pasivamente sus hilos. En lugar de ofrecerle herramientas para transformar su realidad, le invita a conformarse con ella, reduciendo su libertad a una esfera puramente interna y subjetiva. Esta perspectiva anula cualquier posibilidad de ruptura real con su condición de marioneta. Si lo que le ocurre es inevitable, cualquier intento de escapar es baladí, y lo máximo que puede aspirar a hacer es regular su estado de ánimo para no sufrir. Pero para Spamton, la libertad no es un estado mental, sino la capacidad de acción real para modificar su futuro. El estoicismo, en lugar de romper los hilos que lo controlan, solo le enseñaría a llevarlos con serenidad. Por último, la misma esencia de esta filosofía, centrada en la calma, la aceptación y la ecuanimidad, entra en conflicto con la naturaleza impulsiva, obsesiva y frenética de Spamton. Su motor vital es la ambición y la búsqueda constante de una salida, mientras que el estoicismo le exigiría renunciar a esa lucha interior. En definitiva, lejos de liberarlo, le sometería a una nueva forma de sumisión, más sutil, pero igualmente implacable. La filosofía de San Agustín de Hipona, especialmente en su etapa madura, presenta un marco en el que la libertad humana queda sometida completamente a la voluntad divina. Aunque inicialmente defendiera el libre albedrío como base para explicar el mal, más adelante consideró que incluso la capacidad de arrepentirse depende exclusivamente de la gracia de Dios. Esto implica que el ser humano por sí mismo es incapaz de empezar el camino hacia la salvación sin una intervención previa y decisiva de la divinidad. En este esquema, solo aquellos que han sido elegidos desde el inicio de los tiempos pueden recibir esa gracia, mientras que el resto, por decisión divina, quedan condenados. Esta visión, que llega a formularse en términos de doble predestinación, sitúa cualquier trayectoria vital dentro de un plan inmutable establecido por una voluntad superior. Para Spamton, esto significaría que su situación no es fruto únicamente de circunstancias desafortunadas o errores propios, sino que podría ser parte de un designio eterno, imposible de alterar. Si es contado entre los condenados, no existe ninguna acción, estrategia o rebeldía que pueda revertirlo. Incluso sus intentos de huir cumplirían, paradójicamente, la voluntad de esa fuerza suprema. En lugar de ofrecerle una vía para romper los hilos, esa filosofía convierte su condición en una consecuencia necesaria y prevista desde siempre. Cualquier gesto de resistencia quedaría integrado en el plan que lo gobierna, y la noción de un libre albedrío autónomo desaparece completamente. Así, en vez de darle herramientas para liberarse, el pensamiento agustiniano reforzaría su sumisión, haciéndole ver que su papel como marioneta no solo es inevitable, sino querido y sostenido por la voluntad más poderosa posible. El pensamiento calvinista establece un universo en el que todo el curso de la vida está predeterminado por una voluntad divina absoluta, incluyendo el destino final de cada individuo. Aunque reconozca la existencia de una voluntad humana, esta es vista como un instrumento corrompido que, por su propia naturaleza, siempre se inclina hacia el mal. Así,
El ser humano puede actuar, entre comillas, libremente, en el sentido que elige por sí mismo, pero estas elecciones están inevitablemente orientadas hacia la dirección equivocada y no pueden alterar el destino establecido. La redención solo es posible para aquellos que han sido previamente escogidos para recibir la gracia divina, mientras que el resto, por decisión eterna, permanecen condenados. Para Spampton ese marco significaría que cualquier intento de huir de sus hilos no dependería de su propia fuerza de voluntad ni de su astucia, sino de una decisión ya tomada por una autoridad suprema antes incluso de su nacimiento. Su condición de marioneta quedaría no solo mantenida, sino reforzada, ya que su margen de acción real sería nulo. Incluso sus acciones más rebeldes estarían previstas e integradas dentro del plan divino. Su libertad sería solo apariencia, porque su destino ya estaría fijado, y su voluntad, a pesar de existir, no tendría la capacidad de orientarse hacia una verdadera emancipación sin una ayuda externa que quizás nunca llegaría. En lugar de darle las herramientas para escapar y construir su propio camino, el calvinismo le situaría en una jaula invisible pero inquebrantable, donde incluso las llaves estarían fuera de su alcance. El concepto de libre albedrío quedaría borrado en la práctica, y su vida quedaría reducida a cumplir, conscientemente o no, un guión que no puede reescribir. Aquí no nos centraremos ya en artículos académicos, sino que tomaremos como referencia el libro Guía existencialista para la muerte, el universo y la nada, de Gary Cox. Para los existencialistas, una persona no elige ser libre, simplemente lo es, le guste o no, porque la vida le impone constantemente la obligación de tener que elegir entre varias opciones, situaciones y formas de actuar. La obligación de elegir es inevitable, ya que no elegir sigue siendo una elección. Es la elección de no elegir, de no actuar con decisión. Una persona es libre en el futuro al que aspira, o más bien, es libre en la medida en que aspira al futuro. No puedes tener posibilidades, opciones ni libertad a no ser que tengas un futuro. El hecho de afirmar que una persona no puede no ser libre arroja luz sobre la naturaleza del compromiso. El compromiso radica por completo en la constante reafirmación de una elección determinada frente a la posibilidad de un cambio de mentalidad. Aquí encontramos un término interesante, la facticidad, que es el mundo que rodea a una persona en la medida en que presenta una resistencia constante a sus acciones y proyectos. La conciencia solo existe como una superación libre de esta facticidad. Si no hubiese facticidad que superar y sobrepasar, no habría conciencia, y la conciencia es esencialmente libre. La plenitud y satisfacción concreta a las que aspira una persona individual dependen de su elección fundamental concreta de sí misma, del tipo de persona que elige ser. La mala fe es una posibilidad directa de la libertad humana, porque siempre implica una persona que se escoge a sí misma como un ser que no necesita o no puede tomar decisiones, que no necesita o no puede asumir la responsabilidad de su respuesta ante cada situación. Lejos de ser un autoengaño, es más bien una forma de autodistracción o autoevasión. La persona de mala fe intenta evitar ciertas verdades de forma deliberada al desviar su atención de ellas e ignorarlas. Una persona de mala fe se esfuerza por ignorar su indeterminación, ambigüedad, libertad y responsabilidad. Aspira en vano a entrar en una realidad alternativa e idealizada, donde se convierta en una entidad fija que ya no esté obligada a tomar decisiones, actuar y asumir la responsabilidad de su situación presente. A lo que aspira y lo que preocupa a la persona de mala fe es una realidad alternativa e idealizada donde pueda renunciar a la perpetua carga de la libertad y la responsabilidad. Su objetivo es estar completamente despegada de lo que es. Una persona que debe elegir lo que es y asumir la responsabilidad de lo que elige. Aspira a convertirse en un objeto. Pretender ser algo para evadir la responsabilidad de ser libre es ciertamente una forma identificable de mala fe. Para entendernos mejor, la mala fe es ignorancia voluntaria, es irresponsabilidad. Prescindir de esa ignorancia voluntaria e irresponsabilidad y en su lugar afirmar con valentía las duras verdades existenciales de la condición humana, o sea, ambigüedad, libertad, responsabilidad, mortalidad, etc., equivale a superar la mala fe en favor de la autenticidad. Cuando los existencialistas hablan de responsabilidad, se suelen referir a la autorresponsabilidad.
la responsabilidad de una persona por su propia libertad inalienable, por las decisiones que toma y por las acciones que lleva a cabo. El único límite de una persona es que no tiene la libertad de dejar de ser libre, puesto que siempre elige las respuestas a su situación, es responsable de ellas. La persona carga con la responsabilidad de su libertad. Ahora bien, una persona no siempre es responsable de su situación, de su facticidad, pero dado que debe elegir las respuestas a su situación, está obligada a asumir la responsabilidad de su situación. La autenticidad, como antítesis de la mala fe, implica que una persona asuma toda la responsabilidad de sí misma, de su pasado y de su situación, sin culpas, excusas ni arrepentimientos. En lugar de intentar negar la realidad de su situación, la persona auténtica busca de manera positiva y decisiva satisfacer las demandas de su situación sin queja alguna, sin desear no ser responsable de satisfacerlas. El existencialismo parte de una idea fundamental. El ser humano es libre por definición, aunque no quiera o intente huir. La vida obliga constantemente a elegir, incluso no elegir es una elección. Este marco encaja profundamente con Spampton, que vive atrapado en una lucha constante contra su destino aparentemente predeterminado. A diferencia de otras filosofías que anulan su capacidad de acción, el existencialismo le recuerda que pase lo que pase, él siempre tiene la libertad de decidir cómo responder y hacia dónde orientarse. Esto le rescata de la idea de que es una simple marioneta sin poder y le restituye una responsabilidad radical sobre su existencia. Un concepto clave es el de facticidad, el conjunto de circunstancias que rodean a una persona y que resisten sus proyectos. Spampton, marcado por su condición de marioneta y por un entorno hostil que le ha manipulado y humillado, conoce muy bien esta resistencia. Pero el existencialismo no niega estas limitaciones. Por el contrario, afirma que la conciencia solo existe como superación de la facticidad. Esto significa que pese a su contexto adverso, Spampton siempre tiene la posibilidad de trascenderla con sus decisiones. Sus hilos pueden ser reales, pero el sentido que le saque y las acciones que emprenda ante ellas siguen siendo cosa suya. Además, el existencialismo ofrece una crítica especialmente potente contra la mala fe, es decir, el intento de autoengañarse por rehuir la responsabilidad de la propia libertad. Spampton, en muchos momentos, cae en esa tentación. Aspira a convertirse en un objeto, en un rol fijo y establecido que le ahorre tener que decidir y asumir consecuencias. Quiere ser otro, una versión idealizada de sí mismo para escapar de la carga insoportable de su situación. El existencialismo le ayudaría a entender que este autoengaño no hace más que prolongar su sufrimiento, y que la única salida es reconocerse como ser libre y responsable. Finalmente, la filosofía existencialista hace hincapié en la autorresponsabilidad. Una persona no siempre puede controlar las circunstancias que le han tocado vivir, pero siempre es responsable de la respuesta que les da. Spampton no eligió ser una marioneta ni vivir en un mundo que parece manipularlo desde fuera, pero sí tiene la responsabilidad de escoger cómo afronta esta realidad para cambiarla. Su libertad es inseparable de su responsabilidad, y asumirla es el primer paso para construir un futuro propio, en lugar de seguir encarcelado en los hilos que le han atado al pasado. En definitiva, el existencialismo es la filosofía que mejor se adecua a Spampton, porque le devuelve lo que más anhela, la posibilidad real de escoger quién es y hacia dónde quiere ir. No le invita a resignarse ni a esperar una salvación externa, sino a hacerse cargo de su libertad inevitable y a construirse a partir de sus propias elecciones.